también, digamos, como a todas las formas de personas jurídicas que tenemos en el ecosistema cultural, porque es nuestro deseo que él se crezca. Es nuestro deseo y es nuestra intención que logremos realmente que el sector acceda cada vez más a la contratación estatal. No es fácil, pero no es imposible, y eso es lo que ustedes van a ver durante estos 3 días de mano de Colombia Compra Eficiente, a quien agradecemos, y seguramente va a ser el aliado de estos 4 años para que continuemos unos procesos de fortalecimiento ciertos. Esperamos de verdad que lo puedan aprovechar, que le saquen jugo a estos 3 días, que si quedan muchas cosas que no entendemos, que queremos recordar, estén atentos, que vamos a estar día a día colgando en la página web de la Secretaría todo el material del taller, ¿no? Día a día va a estar grabado. De hecho, pues ustedes cuando se registran ahí les pedimos que nos autoricen, porque vamos a estar grabando el taller todo el tiempo y les vamos a estar haciendo entrevistas y preguntas sobre lo que pasa, porque es el único termómetro que nosotros tenemos para entender si de verdad estamos llegando con los contenidos que necesitamos llegar, ¿cierto? De pronto para algunos ya es mucho más a la mano el proceso de trabajar con SECOP y acceder a la contratación, para otros no. Entonces vamos a tener que hacer una ruta, ¿cierto?, desde el inicio para poder abarcar todos los temarios. Bueno, pues bienvenidos. Janet, por favor, danos el saludo para arrancar en esta mañana, y pues gracias y bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Muy contentos de que estén acá. Como decía Ana María, y en tono con el direccionamiento de esta Secretaría en este cuatrenio, una de nuestras metas más importantes es el fortalecimiento de todos los agentes culturales y de las entidades culturales de la ciudad. Y eso empieza con la capacitación y la formación y los talleres de esta naturaleza para aprender a licitar con el Estado, que es de alguna manera, a veces nos da como susto, es complicado a veces, por eso nos toca entenderlo. Y nos parece muy interesante esta alianza que estamos haciendo con Colombia Compra Eficiente, precisamente porque nos van a hablar de un tema muy bonito que se llama mercados populares para competir en contratación. Entonces, bienvenidos, hagamos las preguntas. Son 3 días, el taller mañana empieza a las 9 de la mañana y el miércoles también, 9 en punto. Tiene toda una planificación en términos de la oferta y de los temas, entonces es muy importante tomarlo completo. Es muy importante que le digan a las personas, todavía quedan algunos cupos, entonces hoy vamos a abrir nuevamente el registro, porque el viernes se agotó el registro de 270 personas, y la idea es aprovechar este material, que lo compartan. Los materiales de capacitaciones son para compartirlos con los equipos de trabajo, con las entidades y con las personas que ustedes creen que lo pueden aprovechar. Los materiales son para compartirlos siempre. Entonces, pues bienvenidos y adelante. Bueno, muy buenos días. No me puedo permitir estar aquí con tantos artistas y trabajadores del arte sin ir a la tarima, por favor, no se puede. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria, en este trabajo conjunto que estamos realizando de manera interagencial, interinstitucional, entre la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y la Alcaldía Distrital de Bogotá. Es sumamente complaciente para nosotros el estar en esta mañana de hoy, donde vamos a abordar distintos temas y donde nos acompaña pues un equipo consolidado de la entidad, y esperemos lo aprovechen ustedes al máximo en esta jornada, donde esperamos concluir con la contratación pública, con que ustedes se acerquen a la contratación pública. Entonces, antes de comenzar, yo quiero presentar al equipo que nos acompaña hoy, a la doctora Diana, al doctor Carlos Castrillón, la doctora Melissa Villanueva y en nuestro equipo de comunicaciones Andrés Gil. Entonces, ellos van a pasar a darles un saludito y continuamos con la presentación.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por este espacio y por la invitación a la Secretaría de Cultura. Mi nombre es Diana Lucía Saavedra Castañeda, soy abogada de la Subdirección de Gestión Contractual y el día de hoy los estaré acompañando en la capacitación sobre el contexto general de los procesos de compra pública. Muchas gracias. Buenos días, les habla Carlos Mario Castrillo Nendo, abogado de la Subdirección de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Y como ya mencionó mi compañera Diana Saavedra, hoy estaremos pues orientándoles algunas reflexiones sobre el sistema de compra pública y también la contratación, el contexto normativo de la contratación con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Esperamos pues que la intervención sea de su agrado y estaremos prestos a responder si tienen alguna inquietud. Gracias. Buenos días para todos, para todas. Mi nombre es Melissa Villanueva, soy analista de la Dirección de Colombia Compra Eficiente. El día de hoy estamos aquí muy agradecidos por la invitación que nos hace la Secretaría de Cultura. El objetivo de este evento es poderles transmitir a ustedes toda esta información que a veces parece un poco técnica, pero que es posible entrar al mercado de sistemas de compras públicas. Entonces les agradezco a todos por estar aquí y pues empecemos. Muchas gracias. Bueno, sigo con la presentación. Mi nombre es Iván Mauricio Arrieta, soy antropólogo, estoy como asesor en la dirección de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Y mi misión junto a el equipo en este propósito es precisamente flexibilizar y contribuir a la flexibilización de la compra pública. ¿Qué significa esto? Que la compra pública pueda tener acceso a las poblaciones que históricamente han sido marginadas, a las poblaciones que históricamente han estado desafiliadas, desasociadas, desconocidas de la compra pública, que efectivamente ha tenido una capacidad y ha tenido una línea muy encaminada a las grandes plataformas productivas del país. Esto no significa que nosotros vamos a suplir o que intentamos suplir las dinámicas productivas y contractuales del país en la medida en que vamos a controvertir toda una historia y a racionalizar toda una historia de contratación en torno a los sectores populares, sino que vamos a intentar acercar a esos sectores que nosotros denominamos populares a la contratación pública. En la convocatoria que a bien hace la Secretaría de Cultura del Distrito, hay un ítem que a mí particularmente me llamó poderosamente la atención y que efectivamente yo quiero que lo conversemos en el transcurso de las jornadas. Y es algo que se denomina el gobierno corporativo, ¿sí? Y que está ahí inmerso en la convocatoria. El gobierno corporativo puede tener una dimensión, primero colectiva, ¿sí? Es decir, que los gobiernos son colegiados, es decir, que la organización es de un carácter asociativo, es decir, que la manera de asociarse no va propiamente relacionada con la formalización de la organización. Y esto es fundamental para el propósito que nosotros tenemos en la entidad y esto es fundamental para el propósito que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, fíjense. Nosotros muy en línea de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo que se denomina Colombia Potencia de la Vida, lo que se busca es precisamente potencializar esas maneras organizativas de los sectores populares. ¿Y a la que le denominamos nosotros sectores populares? ¿Y a qué se le denomina en el Plan Nacional de Desarrollo sectores populares? Son precisamente todos esos procesos organizativos de base, que tienen un gobierno propio, que tienen una institucionalidad propia, que tienen una manera de organizarse muy asociada con algo que hoy los posmodernos han marginado y es la identidad cultural, la identidad social, la identidad territorial, la identidad productiva. Y esa identidad productiva nosotros la estamos identificando primeramente en algunos sectores con los cuales el Estado ha tenido como unos lazos de acercamiento y como unos principios de contratación pública. Llámense en estos
sujetos colectivos, llámese estos autoridades tradicionales, llámese estos organizaciones comunitarias, llámese estos juntas de acciones comunales, y en las cuales ya también hay unos procesos organizativos bastante consolidados, y nos interesa sobremanera el ejercicio que está realizando la Secretaría de Cultura en torno a la posibilidad de vincular a los sectores asociados a la cultura. ¿Por qué? Porque los sectores asociados a la cultura tienen un llamado en el Plan Nacional de Desarrollo, y es precisamente a potencializar el conocimiento, es decir, el conocimiento como un eje transformador de la sociedad, el conocimiento como un eje sostenedor de todos esos principios elementales que se quieren para transformar la sociedad en torno a que la educación, en torno a que los saberes populares, en torno a esos conocimientos que no han sido reconocidos como científicos, en torno a todos esos saberes tradicionales puedan contratar con el Estado. Es decir, que las autoridades indígenas no necesiten presentar un documento técnico, un diploma, ¿sí? Sino que a partir de su propia historia, de su propio conocimiento, de su propia ancestralidad, puedan ser reconocidos esos saberes y puedan tener esas condiciones sociales, legales, históricas, culturales, unos elementos de enlace que permitan la finalidad última, que es la contratación pública, acceder a la contratación pública. Entonces, bajo esos principios, bajo esos elementos, bajo esas posibilidades, es donde precisamente nosotros hablamos de esa flexibilización. No es fácil, porque de todos modos hay unos elementos legales, ¿sí? Hay unos elementos administrativos, institucionales, y es donde está el reto precisamente de nosotros poder transformar toda una posibilidad y todos unos recursos que se tienen en torno al Plan Nacional de Desarrollo, aterrizarlos a la legalidad, aterrizarlos a la posibilidad de que esos sujetos, de que ustedes, de que estos actores de la economía popular, de que estos de los sectores sociales históricamente marginados puedan acceder a la contratación pública, flexibilizando las posibilidades de acceder a él mismo, flexibilizando los recursos, flexibilizando los requisitos de acceso al mismo, ¿sí? Porque a veces los requisitos son inaccesibles, a veces los requisitos son inalcanzables. Entonces lo que se quiere precisamente es facilitar esos mecanismos para acceder a todos los sectores de la economía popular. Entonces, en esa identificación de actores encontramos que las economías populares tienen una identidad propia. Entonces me preguntan los indígenas, ven acá, pero si nosotros no queremos convertirnos en empresa, y no es el interés nuestro que los sujetos colectivos, que las autoridades tradicionales se conviertan en empresas, ¿sí? Que estén consolidados propiamente como un mecanismo administrador de un medio de producción, sino que por el contrario sean esas capacidades locales, esas capacidades históricas, las que permitan el fortalecimiento en base o con base al conocimiento de los pueblos, con base al conocimiento de esos sujetos, y que esa sea precisamente la fortaleza. Entonces, enmarcado en ese llamado que hace el presidente de la República de consolidar el país como una fortaleza del conocimiento, como una fortaleza del saber, como una revolución, si se quiere, del saber, es precisamente que estamos llamados a este tipo de escenarios, a este tipo de ejercicios, a este tipo de acercamientos, donde nosotros no solamente vamos a transmitirles a ustedes un mensaje, sino que nos vamos a llevar un mensaje como ente rector de la contratación pública para saber desde los sujetos colectivos, desde los actores de la economía popular, qué se está pensando y cómo se plantea la posibilidad de acercarse a un mecanismo que hace algunos años parecía inalcanzable, que parecía imponderable. Entonces, con esta breve introducción, vamos a arrancar el proceso formativo de esta jornada. La idea es que lo culminen, porque vamos a hacer ejercicios prácticos durante estos días, y el tercer día, efectivamente, la idea es que puedan llegar al máximo del acercamiento en la vinculación al SECOP, y entonces es fundamental que culminen este ejercicio y que, por supuesto, puedan llamar a demás compañeras y compañeros que puedan acceder a esta información. Entonces, muchísimas gracias por este mensaje, por esta posibilidad. Nosotros hemos denominado a este ejercicio una ruta de la democratización. Este es un ejercicio de democratización del conocimiento, porque el que conoce inicia una ruta de contratación. Entonces, la idea es que
la mayoría o las mayorías del país puedan reconocer que existen unas posibilidades de contratar, de convenir con la institucionalidad, y este es un principio de acercamiento para él. Entonces, fundamental antes de comenzar, no veamos la contratación pública como algo inalcanzable, como algo a lo cual no podemos acceder, sino por el contrario, veamos unos mecanismos que están en discusión, que están en concertación, que están en proceso de consolidación, y nosotros como entidad estamos precisamente procurando esa flexibilización, y eso ha generado discusiones académicas, ¿no? Por supuesto, discusiones favorables en torno a la posibilidad de aterrizar este mensaje en pro de los sectores populares, y por supuesto el arte, la cultura, hace parte fundamental de ese propósito que nosotros queremos desarrollar. Sí, efectivamente, no solamente con la DIAN, también con el DANE, ¿sí? Como para mirar y para identificar cuáles son esos actores de la economía popular, y la DIAN ya tiene unos lineamientos muy puntuales en torno al fortalecimiento de la cultura. Hay unos procesos formativos que ha iniciado la DIAN también de manera virtual, donde en cabeza de su propio director pues se ha permitido ir desarrollando como el mensaje. Entonces es un trabajo interagencial, es decir, no solamente es de la Agencia Nacional de Contratación Pública, sino hace parte transversal de todas las entidades, ¿no? Y nosotros vamos llevando este mensaje, y nosotros vamos diciéndole a los entes territoriales: cómprenle a los sectores populares, cómprenle a los indígenas, vinculen en su territorio a los procesos formativos, a los sujetos colectivos, a las comunidades negras, a las comunidades gitanas, a las mujeres, a las víctimas, a las organizaciones juveniles. Es decir, es un trabajo de permanente interrelación con todas las instituciones del Estado. Lo que pasa es que en esa dinámica también se presentan muchos retos, ¿no? Y más son los retos, pero más es también la posibilidad de consolidar un proceso, un proyecto, un elemento fundamental en la transformación del país, y es que las personas puedan acceder a la contratación pública y que la institucionalidad misma llegue, porque es que el Estado se ha convertido casi que en un enemigo de la sociedad en muchos casos, en muchos sectores. Entonces, muchos sectores de la producción nos han dicho eso, ¿no? La DIAN, yo no me quiero formalizar ni quiero participar de esto, porque es más lo que pago en impuestos que lo que produzco. Entonces, todos esos retos, todos esos elementos nos permiten a llevar y a concluir que el Estado debe convertirse en un socio, ¿sí?, de los núcleos populares, de los sujetos colectivos, del seno de la sociedad, es decir, ahí sí valga la redundancia, un socio de la sociedad misma, ¿sí? Y que esos intereses estén en procura de los sectores del pequeño productor, del pequeño campesino, del pequeño comerciante, del actor, de las capacidades organizativas que se tengan en los barrios para poder precisamente acercarse a la contratación pública. Sin embargo, los dejo con los compañeros, con Carlos, con Diana, y a bien a ellos les pueden brindar todo este tipo de inquietudes que ustedes tengan en nosotros siempre decimos, un diálogo de saberes, ¿no? Porque nosotros también vamos llevándonos las anotaciones que ustedes a bien tengan de las observaciones que se tienen en este propósito común. Entonces, muchísimas gracias. No sé quién, Carlos, Diana. Muchas gracias, Iván, por la introducción. Pues como ya me habían presentado, les habla Carlos Mario Castrillón, abogado de la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente. Antes de iniciar formalmente la presentación, nos gustaría hacer un sondeo y preguntarles, si pueden alzar la mano, quiénes son ESALes. La mayoría, listo. ¿Y hay otros, los otros son MIPYMES o hay alguien MIPYME? Gracias. Les pregunto porque en principio tenemos la exposición dividida o programada en dos grandes momentos. El primero de ellos es explicar algunas nociones básicas que
en el título que ven en pantalla, que es sobre el contexto general de los procesos de compras públicas, y un segundo momento que se refiere, o en el que trataremos mejor de hacer una aproximación a todo lo que tiene que ver con la contratación con las entidades públicas sin ánimo de lucro, y en un tercer momento, teniendo en cuenta que hay personas, MIPYMES, por llamarlo de alguna forma, si nos da el tiempo haremos una referencia a la participación de las MIPYMES o lo que encontramos en la normativa para que las MIPYMES se favorezcan o tengan acceso a la compra pública. Esos serían como los tres grandes momentos de esta presentación, ¿sí? En ese orden de ideas, tal como lo anunciaba, primero nos vamos a referir al contexto general de las compras públicas, y en ese sentido empezaremos por definir qué es el sistema de compras públicas. Como ustedes ven en pantalla, hay una definición que dice que este es una estructura organizada que tiene un propósito y también que está conformada por unas personas que intervienen en este sistema de compras públicas. En ese sentido, tenemos que el sistema de compras públicas es la estructura organizada para tomar decisiones de gasto público. Aquí estamos hablando de los recursos públicos, del erario público, que es en últimas el que se va a ver invertido o el que se va a gastar en la compra pública, ¿sí? No son recursos privados, sino recursos públicos. Y esta estructura organizada del gasto público va a tener un propósito, que es poner a disposición de las personas los bienes, obras y servicios a cargo de las entidades estatales, ¿sí? Que en últimas ahí es donde se va a ver reflejada la erogación o el gasto público, y es en esa disposición de bienes, obras y servicios a cargo de las entidades estatales. Básicamente es lo que adquiere el Estado o lo que va a adquirir el Estado para ponerlo a disposición de las personas en general, ¿sí? Y pues esto nace o se da en virtud, como vamos a ver más adelante, unos procesos mediante los cuales las entidades logran adquirir esos bienes, esas obras o servicios que tienen a su cargo dentro de sus funciones para el interés general. En este sistema de compras públicas o están conformados, intervienen unos actores del mercado, también la regulación y los procedimientos aplicables al mercado y a sus actores, también las autoridades encargadas de aplicar tales regulaciones y procedimientos, los sistemas de información y las relaciones entre los actores, las autoridades y las entidades estatales, ¿sí? Por todas estas relaciones que se forman o que se dan en ese sistema de compras públicas es que hablamos de una estructura, ¿sí? Y una estructura organizada con un propósito que pues ya les indicaba. A grandes rasgos, pues esto es lo que debemos entender por sistema de compras públicas, que vamos a ir desarrollando, vamos a ir evidenciando más adelante de una forma más detallada. ¿Por qué es importante el sistema de compras públicas? Para darles una idea, la compra pública de las entidades del Estado en el año 2022 representó el 10,8% del Producto Interno Bruto, que esto pues equivale a más de un tercio del presupuesto general de la nación. Por eso digamos que la compra pública es una oportunidad para que ustedes se vinculen a ese sistema, teniendo en cuenta el gran movimiento pues, de recursos que hay en esta compra, ¿sí?
Estos pues son datos del año 2022 y también pues este sistema es importante, como ya lo indicaba, porque pues es la forma en la que se satisfacen las necesidades del Estado y en últimas el fin último de la compra pública o de la contratación estatal, que va a ser satisfacer pues también las necesidades que tiene la comunidad, ¿sí? La construcción de un puente, un colegio, la realización de una actividad cultural, etcétera. Todo esto pues hace parte de ese sistema de compra pública y de allí pues que radica su importancia, ¿sí? Bueno, después de hablar de la importancia de la compra pública, también es importante referirnos a las personas que participan de esa compra pública, también para situar un poco en este marco donde estarían ubicados ustedes en la compra pública. En ese sentido, son partícipes de la compra pública las entidades estatales que adelantan los procesos de contratación, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, que de acuerdo al decreto 4170 del 2011, el decreto que crea y reglamenta las funciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, esta tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compra y contratación pública, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado, ¿sí? Ese es, digamos, como el objeto o el objetivo principal que tiene la agencia y hace parte de un partícipe o un actor del sistema de compra pública. Asimismo, encontramos a los oferentes en los procesos de contratación, que en dado caso, si ustedes participan como oferentes en un proceso de contratación, como ESALES, como MIPYMES, estarían siendo parte del sistema de compra pública, ¿sí? Pero también después de que ya se adjudique o de que ya se celebre el contrato, se adjudique el proceso, ustedes entrarían como ESALES o como MIPYMES a ser contratistas del Estado y a su vez también partícipes del sistema de compra pública, ¿sí? Una vez celebrado el contrato o una vez adjudicado el proceso respectivo. Hacen parte también de los partícipes del sistema pública, supervisores, los interventores y las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos. ¿Por qué? Porque pues las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo las veedurías o otro tipo de organización civil y los ciudadanos, tienen un papel protagónico, que es hacer una vigilancia, una veeduría, un seguimiento de los procesos del Estado que pues son abiertos a cualquier persona para garantizar precisamente una transparencia en el desarrollo de esos procesos de compra pública o en el desarrollo de esos contratos estatales, ¿sí? Estos serían, digamos, los últimos partícipes de la compra pública. Entonces ustedes, como ya les mencionaba, se ubicarían entre los contratistas, oferentes o también podrían participar en estos procesos como organizaciones de la sociedad civil o como ciudadanos. Bueno, aquí en la diapositiva que ustedes ven, esta la hemos llamado ¿Cómo contrata el Estado?, para mencionarles que el Estado contrata, o las entidades que hacen parte del Estado se encuentran divididas en dos grandes grupos. El primero de ellos, como ustedes pueden ver, son las entidades, por regla general, que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, EGAP, y las entidades que están
exceptuadas de ese Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que son entidades que cuentan con un régimen especial de contratación, ¿sí? Entonces son dos grupos, unas que están sometidas a un estatuto y otras que tienen un régimen especial. Cuando hablamos de las entidades que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, hablamos de las entidades que se enlistan en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, entre las que encontramos, a modo de ejemplo, la Nación, los ministerios, las entidades territoriales, el Senado de la República, la Cámara de Representantes y demás entidades que están pues descritas en ese artículo, ¿sí? Y ese Estatuto General de Contratación de la Administración Pública básicamente se refiere a las siguientes leyes: la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007 y el decreto reglamentario, que es el decreto 1082, no 1085, sino 1082 del 2015. Por eso entendemos que estas leyes son las que conforman ese estatuto, y las entidades que les acabo de enunciar y las demás descritas en ese artículo van a ser las que están sometidas a ese estatuto, ¿sí? Por el contrario, como ya les indicaba también, hay unas entidades que no se someten a ese estatuto, a esas leyes, y a estas se les reconocen como entidades exceptuadas o entidades con régimen especial de contratación, ¿sí? Es el otro grupo. ¿Qué les aplica entonces a estas entidades si no les aplico Ley 80, Ley 1150 y el decreto reglamentario? A estas entidades les aplico derecho privado, disposiciones que se encuentren contenidas en su manual de contratación, y en todo caso hay algunas cosas de este estatuto, de estas leyes que les aplica así sean exceptuadas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con materia de los principios de la contratación estatal, como por ejemplo la transparencia, el deber de selección objetiva, etcétera, que se encuentran en la Ley 1150 del 2007. Aquí, por ejemplo, cuando hablemos de las cesales, vamos a ver que no nos vamos a referir al decreto 1082 del 2015, sino que vamos a entrar a analizar una regulación especial para las entidades sin ánimo de lucro de reconocida unidad, que es el decreto 092 del 2017. Ejemplo de entidades que están exceptuadas del estatuto: empresas industriales y comerciales del Estado, como por ejemplo la Imprenta Nacional, las empresas de economía mixta como Bancoldes y empresas de servicios públicos. Estas entidades, pues, la mayoría de autores o de la doctrina señalan que están exceptuadas porque son entidades que compiten en el mercado, ¿sí? Esa es como en general la justificación de por qué la saco de la Ley 80 del estatuto, es porque estas están en competencia con el mercado, entonces no podrían comportarse o no podrían regirse por las normas en general que me regulan la contratación estatal, sino que las lleva al derecho privado para que puedan ser competitivas con otras entidades del mercado. Bueno, entonces tenemos dos grupos, entidades sometidas y entidades que no están sometidas, pero ¿cómo contratan las entidades que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Estas pues las hacen o deben contratar a través de alguna de las 5 modalidades de selección que ya se las enunciaré, y deben ser determinadas cuál va a ser la modalidad de selección que voy a utilizar para contratar. Deben ser determinadas teniendo claro y definido lo siguiente: lo primero es que la entidad debe determinar su necesidad, es decir, el bien o servicio que pretende adquirir. Luego, la entidad debe determinar la forma como satisface su necesidad, es decir, cuál va a ser el objeto contractual
y el alcance del objeto contractual. Finalmente, la entidad, para saber cuál modalidad de selección de las 5 que les voy a enunciar, tiene que determinar el tipo de contratista que es idóneo para satisfacer la necesidad a través de la ejecución del objeto, ¿sí? Entonces, teniendo en claro estas 3 cuestiones o estos 3 aspectos que determinar, la entidad va a utilizar una de las siguientes 5 modalidades de selección. La primera es la licitación pública, que va a ser la regla general que debe utilizar la entidad cuando pretenda adelantar un proceso de contratación, independientemente del contrato, y esta, pues, por regla general va a ser la que utilice la entidad, salvo cuando exista norma especial, ¿sí? Entonces voy a utilizar la licitación pública por regla general, salvo cuando la norma, me señale que debo utilizar otra modalidad de selección por encontrarse una regla especial, como por ejemplo, y lo vamos a ver para el caso de la selección abreviada o el concurso de méritos o la contratación directa o la contratación de mínima cuantía. Entonces, si se quiere, digamos que la licitación va a ser como lo más importante y por la que se va a ir la entidad para celebrar un proceso de selección, salvo cuando encuentre expresamente determinado que se debe adelantar por alguna otra modalidad de contratación. La segunda que ustedes ven enunciada es la selección abreviada, que es una modalidad de contratación que no se encuentra en la ley 80, pero sí en el artículo de la ley 1150 del 2011, y en general se describe como ya prevista para casos en los cuales las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio pueden adelantarse por medio de un proceso simplificado, como lo dice su nombre, un proceso simplificado que excluye algunas etapas, por ejemplo, que trae un proceso más engorroso como es, digamos, la licitación, ¿sí? Entonces esta selección es abreviada, es más expedita. Dentro de esta selección abreviada voy a encontrar algunas tipologías, como por ejemplo la selección abreviada para adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por subasta inversa, la selección abreviada para adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por compra de catálogo derivado de un acuerdo marco de precios, que es un instrumento de agregación de demanda que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. La selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de la bolsa de productos, que en Colombia se maneja por bolsa mercantil y es una entidad que me va a prestar un servicio para que la entidad pues pueda dirigirse bajo una contratación, un reglamento especial y adquirir los productos, bienes o servicios de características técnicas uniformes que la entidad pues requiera, ¿sí? Y finalmente hace parte de la selección abreviada la contratación de mínima cuantía. La tercera modalidad de selección que utiliza las entidades para contratar es la del concurso de méritos, que esta pues está para la selección de consultores para el diseño de planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos, etcétera. Es decir, lo que se enuncia en el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993. También está la contratación directa, que es precisamente y taxativamente lo que se enuncia en el numeral 2.4 de la ley 1150 del 2007, como por ejemplo
La entidad va a acudir a la contratación directa cuando se trate de una urgencia manifiesta, la contratación de empréstitos, los contratos interadministrativos, que son contratos que celebran dos entidades, y las dos partes pues van a ser entidades públicas, los bienes y servicios del sector defensa, pues que están algunos excluidos de que la entidad adelante un proceso competitivo, el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, contrato de encargos fiduciarios, y cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, entre otros, ¿sí? Ahí va a acudir la entidad a la contratación directa. Y finalmente encontramos dentro de las modalidades de selección la mínima cuantía, que esta va a ser o se va a definir en razón a la cuantía de la entidad estatal, ¿sí? ¿Y qué es la mínima cuantía? La mínima cuantía va a ser el 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, ¿sí? Esa menor cuantía sí está determinada en la ley dependiendo a unos rangos de ingresos que tengan las entidades. Entonces la mínima cuantía va a ser cuando el presupuesto no supere ese 10% del presupuesto de la entidad estatal. Entonces esas son las 5 modalidades de selección que por regla general utilizan las entidades públicas para contratar los servicios que requiere, ¿sí? Bueno, ese es un procedimiento especial dentro de la selección abreviada de menor cuantía, que a diferencia, por ejemplo, de la licitación pública, por las características de los bienes que se pretenden adquirir, va a prescindir de unas etapas, por ejemplo, un proceso de licitación, ¿sí? Y aquí lo que se va a evaluar es el menor precio que se ofrezca a la entidad estatal, ¿sí? Eso a grandes rasgos es el procedimiento de selección por subasta inversa, ¿sí? Digamos que la plataforma del SECOP de Colombia Compra Eficiente tiene diseñado… Bueno, listo. Sí, digamos, adquisición de bienes y servicios de características técnicas y uniformes, por ejemplo. ¿Qué podría ser la adquisición de un bien o servicio de características técnicas uniformes? Listo. A ver, un bien, un servicio de características técnicas uniformes. Un servicio podría ser que la entidad requiriera artístico. Es que yo con artístico vería un problema, por ejemplo, y es que el servicio artístico que ustedes prestan yo creo que no sería uniforme, ¿sí? Pero algunos implementos, por ejemplo, que se utilizan, como sería una compra o una cámara, ¿sí? Eso tiene, por ejemplo, una característica técnica uniforme, dependiendo, no sé, los píxeles que yo utilice o el lente, ¿sí? Eso sí podría ser uniforme. Otra cosa diferente es a la prestación de un servicio artístico, que ahí sí yo veo que no es uniforme, no sé, porque si yo requiero el desarrollo de una actividad teatral, por ejemplo, no va a ser lo mismo el que me ofrece esta sala, el que me puede ofrecer esta otra, si no es algo que yo pueda estandarizar, ¿sí? Pero otra cosa podría ser, no sé, las luces, los micrófonos, ¿qué otra cosa se me ocurre? Bueno, cosas que ustedes vean que puedan ser estandarizables y que… Insumos técnicos, sí, en general. Eso sería o eso se podría adquirir por la selección abreviada de subasta inversa, ¿sí? Por la selección, por ejemplo, de concurso de méritos, esto sí es para unas actividades específicas que están señaladas en un numeral de la ley 1150, ¿sí? Pero para entenderlo mejor la subasta inversa, porque a mí se me complica entenderlo. Entonces, si tú tienes tú pones sale la oferta, la cámara X con tales características, entonces
Ah, bueno, listo. Listo, bueno, no, sí. Pues no me quería meter como en el detalle, pero hagámoslo así, listo. Porque queríamos como explicar más o andar un poco más en el decreto 092, pero listo. Sí, sí. Sí, no, listo. Bueno, entonces, como les decía, por ejemplo, en la estructuración de un proceso de contratación, que por ejemplo más adelante vamos a hablar de cuáles son las etapas de ese proceso de contratación, la entidad adelanta un estudio previo, que es, digamos, como en el que va a quedar consignada cuál es la necesidad que la entidad pretende satisfacer, ¿sí? Por ejemplo, la entidad requiere de un luminario, de unas luces y un micrófono, porque es la Secretaría de Cultura y realiza diferentes actividades en escenarios del distrito de Bogotá, ¿sí? En ese estudio previo, que va acompañado de un análisis del sector, la entidad también va a evaluar cómo ha adquirido anteriormente esa luminaria, esos micrófonos. Entonces va a decir, bueno, yo he hecho una selección abreviada por subasta inversa. Antes o el año pasado, cuando la última vez que adquirí los micrófonos me costaban 5 millones de pesos. Este año, teniendo en cuenta la inflación o teniendo en cuenta el aumento del IPC de esos micrófonos que adquirí el año pasado, que son de las mismas características, ya no me valen 5 millones, sino que me van a valer 6 millones de pesos, ¿sí? Entonces establezco un presupuesto oficial. Luego de que establezco ese presupuesto oficial, ya la entidad pues va a elaborar unos pliegos de condiciones en las que, por ejemplo, va a señalar cuáles son las características de esos micrófonos que pretende adquirir, cuáles van a ser los factores que va a evaluar, es decir, qué necesitan las personas para participar en ese proceso de selección, ¿sí? Entonces, una vez la entidad tiene esos pliegos y a esos pliegos se han realizado observaciones y demás, la entidad va a abrir un proceso en el que va a poner a competir a las personas a través de una subasta inversa para ver cuál va a ser esa oferta que represente un mayor beneficio para la entidad, pero con un menor precio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el señor dice que esos micrófonos que tiene un presupuesto oficial de 5.500.000, los puede ofrecer en 5 millones, ¿sí? Acá hay otra persona que dice que puede darlos en 4.900.000 o en 4 millones. Entonces la entidad evalúa que esa propuesta pues cumpla con las condiciones que necesita, pero va a otorgar a la que le ofrezca un menor precio, ¿sí? Esto pues a diferencia de lo que se hace, otros mecanismos que se usan para adquirir bienes que no tienen esas características técnicas uniformes y de común utilización. Sí, yo tengo una pregunta porque las que saben, sobre todo las pequeñas, tienen muchos problemas para contratar, porque no somos capitales, entonces no tenemos cómo presentar las garantías que exigen realmente las entidades. Entonces, cuando hablamos, es importante que nos des bastante información sobre las más sencillas, que son las de la plantilla y tal. Por ejemplo, decía que la mínima cantidad era del 10% del presupuesto, pero no entendí a qué presupuesto se refiere, si el presupuesto general de la acción que se quiere desarrollar o no sé. Entonces quisiera que nos traduciera. Listo, sí señor. Estaba pensando si el ejemplo lo hiciera más bien, por ejemplo, se va a entregar como una serie de reconocimientos y que un artista un artista plástico, digamos, que pueda presentar como una proyección de reconocimientos que vaya a entregar la alcaldía. Digamos ahí yo, por ejemplo, yo lo he visto
en la adquisición de medallas, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es? Sí, digamos eso, ese ejemplo, digamos, es como muy oportuno, ya para irnos de los micrófonos, sería, por ejemplo, en caso de que yo necesite hacer una, no sé, el ejército necesita hacer una condecoración y necesita entregar una medalla al mérito, ¿sí? Entonces, digamos que se establecen unas condiciones, que la medalla sea hecha, no sé, en plata, en bronce, que tenga tales medidas y que cumpla con un diseño, por decir algo, que tenga un águila o tenga un ave en especial, ¿sí? Eso podría ser, por ejemplo, un bien o servicio de características técnicas uniformes y de común utilización, ¿sí? Y eso podría ser algo a lo que, por ejemplo, un artesano que esté constituido como persona natural o como persona jurídica pueda presentarse a ese proceso de selección, ¿sí? En el que se va a competir por precio siempre y cuando pues cumpla las calidades, ¿sí? Ese podría ser un ejemplo. Ya vamos a ver, esto digamos que es una introducción general al sistema de compras públicas, pero ya vamos a ver exactamente qué sería o cuál es esa oportunidad para la SAL en el decreto 092 del 2017, que va a traer unas características particulares y son programas de interés público, ¿sí? Que eso va a tener, digamos, una connotación especial y que eso lo hace, digamos, un proceso especial para las MIPYMES, ¿sí? Para una entidad sin ánimo de lucro. Permítanme un segundo para ir respondiendo las preguntas. Lo que me preguntaba, bueno, del decreto 092 ya vamos a hablar, ¿sí? Pero para responderle el tema de la mínima cuantía, es que, bueno, independientemente del objeto, se va a definir por cuantía, ¿sí? ¿Y qué es la mínima cuantía? El 10% del presupuesto de la menor cuantía que tenga una entidad estatal, ¿sí? Entonces, la entidad estatal tiene 1.000 millones, bueno, un billón, ¿sí? Por ejemplo, hay una entidad que conozco que tiene de presupuesto 1 billón. En la ley está determinado cuáles son esos rangos de la menor cuantía. Entonces, por ejemplo, para esa entidad que tiene de presupuesto 1 billón, la menor cuantía está señalada en la ley que son 1.000 salarios mínimos, entonces hablemos que son 1.300 millones, ¿sí? Y el 10% de esos 1.300, que es lo que va a definir la mínima cuantía, serían 130 millones, ¿sí? Entonces cualquier proceso que no me supere los 130 millones independientemente del objeto, me voy a ir por la modalidad de selección de mínima cuantía, ya no sería un bien o servicio de características técnicas uniformes, ya no sería la compra por catálogo a través de acuerdo marco de precios o bolsa de productos o contratación de menor cuantía, sino que por la especialidad y porque no me supera ese presupuesto, para el ejemplo de la entidad que estamos hablando, me iría por una mínima cuantía, ¿sí? Sí, señor. Cada entidad la tiene dependiendo del presupuesto que tenga asignado, la ley define unos rangos, ¿sí? Y de ahí, entonces yo miro, no sé, yo busco la entidad Colombia Compra Eficiente, no sé cuánto es el presupuesto de la entidad, pero por ejemplo, como le decía, si el presupuesto es 1.000 millones, entonces digamos que la menor cuantía se establezca en la ley en un rango de 200 millones. ¿Cuál sería la mínima cuantía? El 10%, 20 millones de pesos. Entonces, si no me supera ese, voy por ahí independientemente del objeto, ¿sí? Esta compra por catálogo o derivada de acuerdos marco de precios, ahí van a explicar algo de acuerdos marco. En otra sesión les van a explicar exactamente qué son los acuerdos marco de precio y cómo funcionan, ¿sí? Bueno, tener en cuenta un poco en el sector cultural, la contratación se hace a través de procesos
la entidad encargada de organizar todo el proceso, hacer pago a artistas y entregar reconocimientos. Entonces son procesos un poco más amplios, por así decirlo, ¿sí? Lo que hace que se engloben en unas características diferentes. Entonces creo que es importante como entender, por eso creo que ninguno se siente reflejado en esas posibilidades sí. de contratación y no encontramos. Por eso ahorita digamos que vamos a hablar precisamente exactamente del decreto 092 que está dado o está orientado más hacia las actividades que ustedes señalan, ¿sí? Sin embargo, acá, por ejemplo, pueden presentarse procesos de operadores logísticos, entre los que se incluyan, por ejemplo, la contratación de artistas, o también pasa algo, y es en la contratación directa, como sucede con el contrato de prestación de servicios de personas naturales, y también el contrato para la contratación de actividades artísticas, ¿sí? Que ahí también, digamos, en razón al artista, en razón a la persona, la entidad hace una justificación de que si necesita contratar a esa persona porque es el que me puede hacer el cuadro con las características que yo requiero, porque es la persona que tiene esa idoneidad, que solo la tiene ella, pues lo puedo contratar directamente a través de esa modalidad de contratación directa para seleccionar un artista, ¿sí? O por ejemplo, si yo necesito un cantante de vallenato, de ópera, de música popular, pues me voy a ir por esa causal, ¿sí? Porque yo requiero es contratarlo directamente a él por sus calidades o cualidades como artista, ¿sí? Perdón. Es importante partir de los objetos contractuales, o sea, una cosa es hacer una contratación a un artista para una presentación, otra es, por ejemplo, hacer dotación a casas de la cultura. Creo que a varios nos ha pasado, por ejemplo, conocer operadores que hacen dotaciones a casas de la cultura, ¿cierto? Entonces ponen ahí los detalles técnicos de los insumos y terminan haciendo otras compras, ¿sí? Entonces se conoce como sobrecostos. Un ejemplo, una guitarra que cuesta, ellos la cobran a 1,5 millones, terminan comprándola en 500.000. Es decir, el objeto es muy diferente a contratar unos servicios artísticos respecto a una dotación que se puede hacer, ¿sí? Entonces digamos que también es importante conocerlo, considero, pues porque si bien nosotros hacemos unos procesos artísticos diferentes, después no nos estamos quejando, pero ¿por qué el operador presenta sobrecostos? Entonces, ¿por qué me compró unos instrumentos totalmente diferentes? ¿Sí? Eso, bueno. Y lo segundo, era como hacer la claridad, para resumir esto de selección abreviada, es decir, que las entidades ya hacen el estudio de mercado previo, ¿cierto? Es decir, ustedes ya hacen el estudio de mercado, tienen en cuenta los factores macroeconómicos y lo posibilitan. Es muy diferente a la licitación, por eso se llama selección abreviada. En cualquier proceso, tú necesitas saber si hay prefactibilidad o factibilidad de un proyecto, ¿cierto? Entonces, para eso tú, ¿cuánto me cobra este artista? ¿Cuánto me cobra el alquiler de este espacio? Ah, bueno, es diferente a cuando ya me dice Lidertes. Es que el teatro del ensueño cuesta esto, punto. ¿Sí me hago entender? Y no sé si eso, por eso se llama selección abreviada, porque todas las entidades deben hacer un estudio de mercado y cada entidad o empresa, por ejemplo, tiene un área que se encarga de hacer estudios de mercado y eso implica un proceso, unos procedimientos totalmente diferentes. Por eso va a ser mucho más corto. No solamente es el único factor que se tiene en cuenta. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, digamos que hay varias cosas porque en todos los procesos que están, en todas las modalidades que están señaladas aquí, la entidad requiere adelantar un estudio previo que, como les indicaba, ahí se determina pues cuál es la necesidad que yo pretendo satisfacer y cómo la voy a satisfacer, ¿sí? Y también hace parte de ese estudio previo un análisis del sector económico, que es donde yo miro cómo se están comportando los precios y cómo ha estado funcionando el mercado y quién me puede ofrecer ese bien, obra o servicio, ¿sí? Que era básicamente como el ejemplo que le señalaba con el tema de los micrófonos, ¿sí? Entonces, en todos va a haber estudio previo, en todos va a haber análisis del sector, pero está determinado o está orientado por esas características especiales y específicas que le señalaba.
la licitación, regla general, cuando no sea un bien o servicio de características técnicas uniformes, por ejemplo, voy a hacer una licitación. Cuando no sea un concurso de méritos que es para la selección de consultores, cuando no esté dentro de las causales de contratación directa o cuando no haga parte del presupuesto del 10% del presupuesto de la entidad respectiva o de la entidad de que se trate, ¿sí? Pero en todos va a haber un estudio previo que es donde se determinan las condiciones del proceso y las condiciones del sector, el presupuesto oficial, las características o qué es lo que yo pretendo adquirir, ¿sí? Como les decía, la contratación de mínima pues tiene unas causales taxativas, entre esas contratos de prestación de servicios artísticos, en las que yo voy a decir, bueno, necesito contratarlo a él porque es que necesito un cantante vallenato y es el autor o el compositor de la canción, o necesito una persona que me haga, digamos, una escultura que tiene que cumplir con tales y otros requisitos y solo la puede hacer él, ¿sí? Ahí hago un acto administrativo y en el estudio previo justifico por qué voy a contratar directamente con esa persona a través de esa modalidad de contratación directa en específico, ¿sí? Frente a lo que tú dices, las modalidades de todo esto, ¿ustedes hasta qué punto pueden regular qué tipo de modalidades coge el ordenador del gasto? Digamos, uno de los problemas de IDARTE es que uno de los problemas de corrupción es que ellos agrupan todo y dan todos los contratos muy arriba, la mínima cuantía con IDARTE no existe, por eso tenemos un contratista, un solo contratista, que es el que está ejecutando todo, incluso el Ministerio de Cultura. Aparte de eso, cuando uno revisa las definiciones que ustedes dan en SECOP, pues ustedes plantean una indignidad para el artista. ¿Sí? Si te has dado cuenta, a ti te cuesta concebir cómo se le paga al artista. Y cuando uno revisa los lineamientos desde SECOP, le dicen al operador, por mucho pague 3 millones si es mediano formato. Y la definición que ustedes tienen de mediano formato es cantidad de gente. Llénenme la foto y presenten el informe, y a partir de ahí estamos haciendo cultura, que si la gente disfrutó, que si hubo o no hubo realmente un desarrollo social, no importa, ¿sí? Hablándolo desde ahí, porque esas definiciones son lo que nos terminan llevando a los problemas de corrupción que tenemos ahorita. Entonces pregunto, ¿qué tanto pueden ustedes influir en cuáles son las modalidades de contratación? Porque con IDARTES ver una subasta inversa es complicado, porque ellos buscan, gran parte de IDARTES está diseñado para darle la contratación a los productores. No está mal, el teatro es bonito, tenemos muy buenos equipos y hay grandes teatros en Colombia, pero no está equilibrada la contratación hacia los productores y hacia los equipamientos en la misma manera hacia los artistas, ¿sí? Para vivir del arte prácticamente necesita un trabajo de otro tipo y sacar tiempo o ser productor para poder sacar tiempo libre. Entonces, ¿qué tipo de regulaciones tienen ustedes? Porque toda la corrupción que vemos ahorita de artes engloban presupuestos por miles de millones. Entonces, de nada sirve todos estos tipos de selección y de modalidad si Arte siempre escoge el mismo, que es el camino de la corrupción. Entonces, ¿hasta qué punto pueden ustedes ayudarnos a regular eso? Listo, no, digamos que ahí les, pues desde la agencia pues no podemos emitir, digamos que juicios de valor. Sin embargo, dentro de las funciones de la agencia y el objetivo de la agencia, que como ya ustedes vieron, pues es un partícipe que intenta regular el mercado de compras públicas. Cada una de las modalidades de selección que ustedes ven indicadas acá tiene un desarrollo normativo, ¿sí? Pero digamos que todo este desarrollo normativo debe verse en el margen de los principios que orientan la contratación estatal, ¿sí? Como por ejemplo el principio de transparencia, y es que las cosas pues se hagan abiertamente, transparentemente, ¿sí? El principio de selección objetiva, y es poder escoger a la persona que de verdad, o al proponente, que de verdad me reúna lo que yo necesito o que me cumpla con los factores que yo tengo, sin irme a razones subjetivas, ¿sí? Como por ejemplo, no sé,
es mi amigo, es mi familiar, trabajé allá. Pero es bien sabido que cuando terminan las reuniones de plantear los pliegos de contratación en IDARTES, la primera pregunta es, ¿alguien sabe quién puede ejecutar esto? Y normalmente si es un gran contrato, todo lo está ejecutando Hernando Parra. Pues yo te entiendo el discurso, suena bonito, es interesante, pero hablemos de la realidad, si estamos en Colombia. Si aquí el problema de corrupción no es de arriba, si el problema de corrupción es estructural. Entonces tenemos mafias aquí en el distrito que contratan todo lo que es el presupuesto local, los presupuestos participativos, y contratan toda la cultura del presupuesto participativo, porque desde las localidades los secretarios ya plantean todos los pliegos de contratación para esos ejecutores. Entonces, Fundesco ejecuta en casi 7, 8 localidades y ejecuta mal. O sea, no hay cultura en Bogotá realmente, no porque hayan llegado millones de migrantes, no porque no hay culturas, porque se llevan robando por miles de millones los últimos 10, 12 años la plata. Y por más cambios de contratación que hagan, vuelvo, insisto. Entonces, apenas termina uy, esto está muy alto, prefiero gritar. Apenas termina la reunión, ya se están preguntando quién puede contratar. Los contratistas son los mismos. Entonces, eso te pregunto, aquí, ¿cómo nos regulamos con eso? O tenemos que hacer lo mismo que hizo Hernando Parra, que fue poner a Mayra Salamanca dentro de la dirección de IDARTES, armar toda su rosca y acomodarse ellos para contratar. Sí. Y uno les dice de frente y ellos se ríen porque lo tienen muy estructurado. En camino de empezar a resolver ese tipo de cosas, por eso es que estamos acá. Y por eso es que Santiago Trujillo nos invita a que Colombia Compra Eficiente nos explique cómo aprendemos a ser más competitivos para poder entrar en eso. La discusión, y me parece, o sea, eso que acabas de mencionar es uno de los temas de cabeza de Santiago Trujillo, el secretario de Cultura. Por eso fue, y no sé cuántas capacitaciones habremos hecho nosotros para las ESALES y para los gestores culturales, por eso estamos acá, ¿sí me entienden? Es prioritario para nosotros ese tema y esa revisión, lo estamos haciendo, pues claro, pero tenemos también que aprender a competir, ¿cierto? A competir para poder entrar en la bolsa de productividad. Yo quisiera como que avanzáramos, porque es que el taller va a tener precisamente eso, y vamos a tener un día práctico y de discusión que es el miércoles, perdón, porque es bastante, no, yo lo que quisiera es que avanzáramos en el taller, en el ejercicio. Esa es otra mesa, y por eso me imagino que tú has estado, yo estuve contigo en los Mártires, donde tú mismo lo comentaste, y por eso estás acá representando al gestor que quiere participar en todo este tema, que de eso se trata de que los operadores, que también lo hemos visto en los encuentros barriales de las alcaldías, pues las alcaldías asignan sus operadores que son por fuera de las comunidades, eso ya lo sabemos también. Entonces, yo los invito, y me parece muy importante que lo sigamos diciendo. Por eso, pero digamos que esa es una mesa que ya se está revisando desde Santiago con su IDARTES, porque pues pertenece, digamos, IDARTES y viene de la orquesta, pero este taller es supremamente importante en el modo de entender cómo es y cómo se hace. Ya internamente hay unas mesas para trabajar esas revisiones. Yo solo quiero, solo una aclaración pequeña. Sí, vamos a hablar del decreto 092. Sí, gracias. Para ir avanzando, me gustaría que lo que nos vayan a explicar de aquí en adelante tuviera dos enfoques. Uno, para los artistas, cómo pueden ellos aplicar a esto, y otro para los CLAPs, cómo pueden hacer la veeduría, la vigilancia sobre los contratos, para que si se pueden esos… Exacto. Y va a haber un tema para, digamos, entidades diferentes sin ánimo de lucro que encajan las pymes. Entonces tenemos que revisarlo, y luego hay unos canales para poder hacer consultas precisas con temas muy específicos. Entonces, sí, digamos que… Las fundaciones, en este caso, lo que son, digamos, las ESALES, son sin ánimo de lucro. Entonces, lo que tiene, digamos, lo que entra tienen que reinvertirlo, por supuesto, en la organización. Pero ¿cómo son competitivas? ¿Cómo es el asunto de la competencia, de la competitividad? Digamos, si la misión es el desarrollo del teatro,
frente en el sistema de la compra eficiente. Entonces quiero que ese punto sea un punto, digamos, de verdad, porque digamos que uno asiste a talleres donde le dicen, no, es que usted tiene que traer una matriz, la Kanban, no sé qué. Entonces, ¿cómo sería en esto de la compra eficiente el papel de unas entidades sin ánimo de lucro? Sí, señor. No, si me permiten, es que esto era como una pequeña introducción, ¿sí? Como un dicho sea de paso para llegar al decreto 092, sino que para ser un poco abierto y participativo, pues permitimos el uso de la palabra, sí, pero si quieren avancemos y más bien dejamos las preguntas, porque creo que se nos está yendo el tiempo en algo que no es lo grueso y no es el propósito o el objeto principal, que es hablar de las entidades sin ánimo de lucro y una participación por medio del decreto 092 que es especial, ¿sí? Pero digamos un poco ahí ya para cerrar y para avanzar, es precisamente que pues están contempladas en la ley, tienen desarrollo normativo, Colombia Compra Eficiente pues no emite juicios de valor, pero todas estas modalidades deben observarse en el marco de los principios que deben orientar la contratación estatal, que como ya les mencionaba, transparencia, selección objetiva, entre otros, ¿sí? Bueno, aquí ya va la segunda, bueno, otra parte que tiene que ver con las etapas del proceso de compra pública, ¿sí? Esto también, digamos que lo vamos a mencionar, pero la idea es centrarnos en lo grueso que va a ser la contratación del 092 dirigida a las entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, ya vamos a pasar un poco a revisar cuáles son las etapas de esos procesos de compra pública. Entonces, veíamos, y ya Carlitos nos hacía un abrebocas, que empieza con una etapa de planeación, que aquí va a ser muy importante el papel que jueguen tanto los interesados en participar de esos procesos, como también, y nos lo decía una de nuestras compañeras, la opción que tienen o que tenemos como ciudadanos de hacer vedurías de cómo se están estructurando esos procesos de contratación. Esto a través de las observaciones que se pueden presentar, por ejemplo, al proyecto de prepliegos. Pasamos a una etapa de selección que es importantísima porque es el momento en el cual la entidad estatal va a seleccionar a su contratista. Aquí es donde se van a revisar que si cumplan con los requisitos mínimos de escogencia y donde se van a comparar las ofertas dependiendo de las modalidades de selección que ya vimos, pues va a haber, y lo vamos a profundizar en unos minutos, que para cada modalidad de selección, digamos, va a ser importante o va a haber un factor predominante para la comparación de las ofertas, que es lo que le permite a la entidad escoger a su futuro contratista. Luego ya va a haber una etapa de contratación que básicamente se centra en la firma del contrato y la constitución de los requisitos para la ejecución de ese contrato, como es el tema de las garantías. Una etapa de ejecución en el cual, digamos, también es importante tener, digamos, a propósito de las actividades que ustedes realizan, temas como lo que nos decían nuestros compañeros, y es bueno, en la etapa de supervisión, ¿qué es lo que estamos revisando? El entregable es que me acrediten una lista en el que asistieron a un evento cultural 100 personas, o la supervisión está más orientada a cuál fue esos aportes que hizo de pronto un determinado colectivo en el tema o en el objetivo que se quería con una determinada jornada. Y finalmente una etapa postcontractual que no vamos a tocar aquí porque es más acerca de la liquidación del contrato, que ya es de pronto un tema muy técnico que no nos interesa el día de hoy. Pero que sí es importante revisar en la etapa de planeación, y que de pronto aquí voy a hacer mención a alguna de las preguntas que ustedes han tenido a lo largo de la charla. Nos decía Carlos Mario hace unos minutos que todas las entidades estatales están en la obligación de realizar un análisis del sector relativo al objeto del contrato, precisamente para conocer cómo está integrado ese sector. A eso le llamamos estudios del sector. ¿Y cuál es el objetivo que tienen estos estudios del sector? Que la entidad conozca cómo está integrado el sector que se relaciona con el objeto del contrato. Entonces, ya descendiéndolo a un ejemplo puntual en el caso del sector cultura, y ya que nos pusieron, no conozco muy bien la situación particular de las contrataciones de IDEARTE, pero que ya que lo mencionaron, vamos a poner un ejemplo. Digamos que IDEARTE necesita desarrollar
un proyecto en el cual le brinda clases de artes a los niños, no sé, por ejemplo, que van a los jardines de integración social. Entonces, ¿qué pasa? IDEARTES va a tener que hacer un estudio del sector independientemente de la modalidad de contratación por el cual vaya a escoger a su contratista o que de pronto aplique una norma especial como sería el decreto 092 que más adelante vamos a ver, para conocer desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, cómo está conformado su sector. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Que la entidad revise cuál es la necesidad que yo intento satisfacer. Entonces, yo necesito desarrollar un proyecto en los jardines infantiles de integración social artístico. ¿Cómo voy a satisfacer mi necesidad? Entonces, ¿qué necesito? Necesito hacerlo a través, no sé, de clases de música o de clases de artes manuales. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya una vez tengo claro cuál es esa necesidad, cómo puedo satisfacer esa necesidad, busco en quienes están integrando mi sector. Entonces, bueno, aquí tengo, por ejemplo, ESALES que me pueden desarrollar esto, o empresas que me pueden desarrollar esto. Y también va a ser importante determinar cómo son las particularidades financieras, organizacionales de todos estos sujetos que hacen parte del sector. ¿Y esto por qué razón? Porque estos estudios del sector y todos estos análisis desde la perspectiva organizacional, financiera, comercial, es lo que me va a permitir o le va a permitir a la entidad estatal fijar esos requisitos mínimos que va a exigir para sus oferentes al momento ya de publicar un pliego de condiciones o el documento equivalente que vaya a regir ese proceso de contratación. Entonces, digamos, ahí será importante decir, bueno, aquí tengo conformadas todas estas ESALES que hacen parte del sector cultura, específicamente de música. ¿Cuáles son las condiciones, por ejemplo, financieras? Cosa de que la entidad de pronto no vaya a fijar unos requisitos muy altos que aquellos posibles oferentes que conforman el sector no vayan a poder cumplir. Igual, revisar, bueno, de todas estas, de las personas que integran, personas naturales, jurídicas, independientemente de la naturaleza que tengan, puede ser ESALES, MIPYMES, decir cuál es la experiencia que tienen en el desarrollo de este tipo de proyectos. ¿Qué es importante aquí? A veces nos centramos mucho en que es la manera en que se debe estructurar un estudio del sector es solamente de conocimiento de la entidad estatal que va a realizar el proceso de contratación, pero lo cierto es que aquí nosotros también como posibles oferentes o como personas que queremos vincularnos o buscar oportunidades en el sector público, también jugamos un rol importante. ¿Por qué razón? Porque va a ser importante, digamos, los comentarios o las observaciones que se presenten al proyecto de pliegos de condiciones o de invitación que me va a permitir, digamos, que ustedes revisen, mire, lo que pasa es que ustedes están fijando o van a fijar un requisito de tal manera y quienes hacemos parte de ese sector no lo podemos cumplir. Entonces, ¿qué sucede? Bájeme, por ejemplo, el requisito de la capacidad financiera de tal manera que haya una mayor pluralidad de oferentes. También habrán casos particulares y lo vamos a ver más adelante cuando veamos el decreto 092 que, digamos, se puede hacer una contratación sin abarcar un proceso competitivo. Pero digamos que esta es una muy buena oportunidad para presentar ese tipo de observaciones. ¿Qué es importante tener aquí? Hay una cosa que Colombia Compra Eficiente ha diseñado y es el modelo de abastecimiento estratégico. Este es un modelo en el cual le permite a las entidades, digamos, diseñar precisamente estos estudios del sector de tal manera que se conozca precisamente quiénes pueden satisfacer una determinada necesidad, cómo puedo evaluar cómo son las condiciones particulares de las personas que integran ese sector. En las charlas que nos van a dar los días siguientes está ese modelo integrado y también la agencia dicta capacitaciones frecuentes sobre este instrumento, sobre todo es un instrumento de planificación, entonces que sea también la oportunidad de invitarlos a que tomen esas capacitaciones. ¿Qué pasa? Les decía que que el estudio del sector, entre otras cosas, le permite a la entidad recolectar la información necesaria para fijar los requisitos mínimos que deben cumplir los oferentes. Entonces, aquí en la etapa de planeación tenemos algo
o bueno, digamos que en el proyecto, en el pliego de condiciones o en el documento que rija el proceso de selección, se van a establecer unos requisitos habilitantes. ¿Qué son los requisitos habilitantes? Son requisitos mínimos de participación. Los llamamos habilitantes porque va a ser aquellos requisitos que una vez los cumplan los oferentes en un proceso de contratación, les va a permitir participar. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también encontramos unos requisitos de calificación o evaluación, que se van a diferenciar de estos porque esos requisitos de calificación o evaluación nos permiten comparar ofertas para que la entidad pueda determinar cuál es la más conveniente, dependiendo, como les decía y como lo vamos a ver, qué preponderancia tiene algunos factores dependiendo de la modalidad. Habrá en unas donde lo más importante es el precio, en otras donde lo que más relevancia tenga es la idoneidad del futuro contratista. Pero ¿qué pasa aquí? Que estos requisitos habilitantes no me permiten comparar ofertas. O sea, el cumplimiento de estos requisitos no es lo que va a determinar cuál es el contratista seleccionado por la entidad estatal, sino lo que me va a permitir es participar en un proceso de contratación. Si yo, digamos, como ESAL o como MIPYMES, no cumplo con alguno de esos requisitos habilitantes, no voy a poder siquiera participar en el proceso de contratación, es decir, no voy a pasar por esa, digamos, comparación de ofertas, sino que mi oferta va a ser rechazada. Entonces, lo que aquí se va a medir o lo que va a permitir estos requisitos habilitantes es medir la idoneidad que tiene el proponente para desarrollar el objeto contractual. Entonces, por ejemplo, por eso tenemos cuál es la experiencia que tiene, si realmente ya tiene un conocimiento previo ligado a ese objeto contractual que le va a permitir llevar a cabo o desarrollar las actividades con la idoneidad necesaria. O, por ejemplo, si tiene la capacidad jurídica, si puede suscribir ese tipo de contratos. Por ejemplo, que el objeto social que desarrolle sí tenga relación con el objeto contractual y las actividades que van a llevar a cabo. O que tenga la capacidad financiera para desarrollar un determinado objeto, así como la capacidad organizacional. Estos requisitos y cómo podríamos enterarnos de cuál es la mejor manera y cómo se debería estructurar esa solicitud para hacer el apoyo en la realización de esos requisitos. Digamos que hay dos momentos diferentes en los cuales pueden participar. Cuando hacen, por ejemplo, los estudios del sector, muchas veces se hacen cotizaciones o se pregunta en los actores de un determinado sector, digamos, cuál es el precio, sí, hacen una cotización. Ahí, digamos, es un buen pareo para participar. Y también las entidades publican los proyectos de prepliegos y hay una etapa de observaciones. Eso generalmente, o por regla general, lo publican a través del SECOP 2. Entonces hay que estar pendiente, haciéndole seguimiento para poder participar. Eso, dependiendo de la modalidad de selección, los tiempos están reglados. Entonces, dependiendo de la modalidad de selección que se vaya a usar para la elección del contratista, tienen que estar publicados y si hay unos tiempos definidos que incluso ya están parametrizados en el mismo SECOP y que una vez pasan, pues ya no se pueden hacer comentarios. Gracias, buenas tardes, buenos días. No sé si, pues yo llegué un poquito tarde, pero no sé si en la charla que dio el compañero anteriormente, cuando estaban hablando de cada una de las modalidades, me parece importante que establezcan o pues se compartan, no sé si es de conocimiento general, pero que cada modalidad como proponente tiene como unos requisitos, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, la mínima cuantía, que era de pronto lo que hablaba el compañero en cuanto a las garantías que se tienen que presentar. Sabemos que, por ejemplo, en mínima cuantía, siendo un proceso como tan sencillo, no se requiere registro único de proponentes
y usualmente las entidades tampoco van a pedir una garantía de seriedad de la oferta, ¿sí? Entonces eso hace que los proponentes, las MIPYMES o las ESALES que quieran empezar a contratar lo puedan hacer. No sé si ya hablaron de esos requisitos. Mientras que si ya hablamos de modalidades de selección como la licitación, la selección abreviada, la subasta, estos son procesos que requieren que los proponentes cumplan con unos requisitos documentales. Digamos que hago la aclaración porque no sé si ya lo hablaron y no sé si es de conocimiento general, pero esos requisitos habilitantes, dependiendo de cada una de las modalidades, la entidad los va a revisar de determinada manera, ¿sí? Entonces, la capacidad jurídica, la financiera y la organizacional en las modalidades como la licitación, la selección abreviada o la subasta inversa, se van a verificar en el registro único de proponentes. Es un documento que como proponentes, si queremos presentarnos a este tipo de procesos, pues debemos tener. Y en mínima cuantía simplemente es con la presentación pues de ciertos documentos. Entonces ya, es importante sobre el RUP, aclarar. ya vamos a ir precisamente por la importancia que sabemos que tiene el documento y la exigibilidad de tenerlo. Ya después de este tema de los requisitos habilitantes vamos a entrar a hablar del RUP. Digamos que no nos referimos tan en detalle a cómo es el procedimiento de cada modalidad de selección, porque el tiempo, o sea, cada uno tiene particularidades muy grandes y el tiempo no nos daría para eso, pero lo del RUP ya lo vamos a exponer. Si quería, digamos, antes de pasar al siguiente tema, que precisamente es el RUP, hablarles de un tema que creo que aquí podría llegar a ser pertinente e interesarles mucho, sobre todo a aquellos que son MIPYMES. Y es que hoy en día existen digamos que unos criterios diferenciales a favor de lo que se denominan MIPYMES. ¿Cuáles son esos criterios diferenciales? Van a incluir tanto requisitos habilitantes diferenciales como puntajes adicionales. En lo que aquí nos concierne los requisitos habilitantes diferenciales, la ley de emprendimiento y su decreto reglamentario lo que nos van a indicar es que las entidades estatales pueden fijar requisitos mucho más flexibles a favor de MIPYMES que para el resto de los proponentes. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden fijarse requisitos mucho más flexibles o diferenciados para aquellos proponentes que certifiquen su calidad de MIPYMES que los que se exigen para proponentes que no tengan esta calidad. Entonces les doy un ejemplo. En la experiencia, puede que se le exija un poco menos de experiencia a aquellos proponentes o que las entidades tienen la posibilidad de fijar un criterio de experiencia mucho más bajito que el que se le exige a otros proponentes que no tienen la calidad de MIPYMES. Igual, por ejemplo, para el tema de la capacidad financiera y organizacional, los indicadores o los índices se pueden fijar de una manera diferente dentro de un mismo proceso de contratación para aquellos proponentes que sean MIPYMES y un poco más altos o hacerlos un poco más gravosos para aquellos que no acrediten esta calidad de MIPYMES. ¿Cuál es la finalidad de fijar esos criterios habilitantes diferenciales o esos requisitos habilitantes diferenciales? Permitir una mayor participación de este tipo de empresas en el sistema de compras públicas. Entonces lo flexibilizan, son menos gravosos o menos rigurosos con el fin de que recuerden que estos requisitos habilitantes lo que me permite es la participación en los procesos de contratación, por lo cual esto lo que me garantiza o hacerlos diferenciales lo que me va a garantizar es que más oferentes puedan participar en un proceso de contratación. Y aquí, digamos, es importante que lo tengan en cuenta y es un tema de subsanabilidad. De pronto, a veces como que los términos llegan a ser un poco técnicos, pero sí son cosas que es importante que las lleven clara para el momento en que participen de un proceso de contratación. ¿Qué pasa? Que toda la ley nos dice, o las normas nos dicen, que la ausencia de requisitos o falta de documentos no necesarios para comparar las ofertas son subsanables. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo aporté un RUP que ya no tiene, digamos, la vigencia, o sea, que está actualizado, solamente que el documento, la prueba que yo aporté, no tiene la vigencia que me exigía la entidad estatal. Como con ese RUP pruebo son requisitos habilitantes, lo podría subsanar. No quiere decir que, por ejemplo, si yo no cumplí con el requisito de actualizarlo, pueda ir a actualizarlo
y me lo vuelvan a expedir y lo pueda llegar, sino, por ejemplo, si la prueba no entregué el documento, digamos, que haya sido expedido dentro de los 30 días anteriores, que es lo que generalmente ponen las entidades, yo lo puedo expedir con menos tiempo, o sea, dentro de eso, o sea, que tenga esos 30 días y presentarlo, es decir, subsanarlo. O, por ejemplo, que yo tenía que entregar 5 certificados de la ejecución de contratos relacionados con actividades artísticas en jardines infantiles, para seguir con el ejemplo, y solo entregué 4. Pero si es requisito habilitante, lo que quiero es acreditar la experiencia o como requisito habilitante, ya vamos a ver por qué hago esta claridad, y solo entregué 4. Podría aportar ese 5º para subsanar, siempre y cuando pues el contrato ya se haya ejecutado. O sea, no quiere decir que yo subsane una situación, sino que subsano es la no entrega del documento. Se me pasó a entregar esa certificación del contrato, pero fue un contrato que ejecuté el año pasado y que tenía su certificado. Entonces puedo entrar a subsanarlo. Diferente pasa con aquellos documentos que sí son necesarios para comparar las ofertas. Por ejemplo, la oferta económica, que si esa me va a permitir comparar los precios, ya lo vamos a ver más adelante, pues ese documento no va a ser subsanable. Desde que tú tengas el certificado en el que conste cuál fue el objeto que desarrollaste, las actividades que desarrollaste y los periodos. No sale tan completo. O sea, nos dice, son ganadores de tal proyecto por resolución tal, ejecutaron tantos recursos en tal periodo de tiempo. Y entonces, muchos de los procesos que nosotros realizamos son apoyados o son fomentados a través del portafolio de estímulos, ¿sí? Y ahí hay una experiencia que es idónea, por ejemplo, para el caso del ejemplo, pero cómo podemos aportar o cómo hacemos que haya una flexibilización a los requisitos en el sector cultural que incluya este tipo de certificados que son experiencias que hemos ejecutado, recursos que se han ejecutado y hay un periodo de tiempo determinado. Y bueno, una propuesta que ha sido evaluada y ganada. Y, por ejemplo, si ustedes acuden a la entidad con la que desarrollaron eso, ¿no les certifican? No es válido, perdón, sí. No es válido para algún tipo de becas que tú aportes ese certificado, no vale como experiencia. Ellos te emiten una cosa muy corta, pero no es válido. Pero no es válido para participar, por ejemplo, en otras becas o han intentado… En general. Pero queremos saltar de las becas a la contratación. Y en algunas becas tampoco vale. Y, por ejemplo, por un derecho de petición en el cual ustedes soliciten a la entidad que les certifique específicamente las actividades. Claro, ahí hay 2 asuntos, o sea, digamos que todos estos comentarios nos sirven, los recogemos para… Los debemos resolver, pero mientras se resuelve, toca hacer los derechos de petición, pero sí nos toca a nosotros, y me parece muy bien, que nosotros los recojamos y los mencionemos y los pongamos como prioritarios, porque una de las cosas, inclusive, porque quiero que avancemos en el taller, es precisamente para todos, es el tema de la experiencia. Y resulta, porque muchos no lo saben, la experiencia como gestores, personas naturales, sirve para
las experiencias como personas naturales o gestores culturales las pueden subir en la inscripción del RUT. Pero ¿qué norma dice esto? Se las voy a, mañana se las entrego, porque sí está especificado. Ese es un tema importante. Entonces, es muy importante tomar nota de esto, o sea, que las certificaciones son globales porque las mismas entidades las dan globales, y la exigencia, una de las exigencias es que sea específico. Entonces, eso lo tenemos que subir de alguna manera. Sigamos. Listo. Perdón, yo también quiero agregar lo siguiente, disculpa. Es que también hay una cosa que se cuestiona mucho, y es si hablamos de experiencia y certificación de experiencia y queda una empresa contratada para ejercer y desarrollar un proyecto como tal, y sobre todo en cultura, y uno va a los eventos y ve tanta ineficiencia, tanta ineficacia, y uno dice cómo seleccionan a una empresa que no demuestra que tiene experiencia en el área, y va uno y pregunta por cosas y termina digamos, segregado, regañado como líder o como artista. Entonces, ¿para qué tanta exigencia y para qué tanta tecnicidad para seleccionar cuando ponen ahí al frente a ejecutar dineros a personas, a grupos de entidades que se les nota, de empresas que no tienen experiencia clara, cometen muchos errores, como por ejemplo la infraestructura, como por ejemplo la logística, como por ejemplo, o sea, miles de cosas. Y yo creo que aquí más de uno sabe que eso es verdad. Es lo que decía hace rato el caballero por allá, que cómo es posible que haya tanta corrupción en esto. Entonces, ¿para qué le dicen a uno, no, mire, si usted quiere contratar, tiene que tener un buen colchón financiero, un contacto, O sea, tenemos que seguir en lo mismo, y nadie es profeta en su tierra, en su propia localidad no puede hacer eso. La mayoría aplican en otras localidades donde sí, el operador no se conoce, llega nuevo, ejecuta nuestros recursos de nuestra localidad, y los recursos, la ley 80 nos permite como contratistas subcontratar y proveedores que nosotros queramos de otras localidades. Es que por lo general se les pide y se acuerda con ellos, se concerta que por favor contraten la mano de obra por lo menos de la localidad. Los artistas de la localidad quieren traer de afuera, quieren traer mano de obra de otras localidades. Entonces también está ese detalle, ¿no? Dicen que tienen experiencia, y la experiencia es que son de otra localidad, que vienen ejecutan los recursos de nosotros en cada localidad y traen contratación de otro lado, y de paso no lo hacen bien, tienen mucha ineficiencia. Entonces no entiendo eso. Es que lo que nos están diciendo, lo que usted nos está diciendo suena bonito, pero el problema es que no se aplica, no es aplicable. Entonces nosotros necesitamos que se aterrice a la realidad, que se aterrice todo ese proceso a la realidad, y que ustedes tomen nota realmente bien de cuál es la problemática, porque lo que está sonando suena bonito, pero en la aplicación no Claro que sí, funciona. y digamos que, como nos lo dijo nuestro compañero al principio de la exposición, parte de toda esta ruta de la democratización que viene adelantando Colombia Compra es que esto no sea algo como alejado de las comunidades, de los colectivos, sino que precisamente tengamos este conocimiento, no solo para participar, sino precisamente para hacer las vedurías necesarias, y creemos que, o sea, le apostamos mucho al control social que desde la ciudadanía se puede hacer. O sea, una vez la ciudadanía, creemos, tenga el conocimiento, hace mayor control a lo que están haciendo las entidades estatales. No obstante, pues estamos tomando nota de todas esas situaciones que ustedes nos ponen hoy sobre la mesa. Digamos que para avanzar un poquito ya en el tema, vamos a hablar del registro único de proponentes. Ya hemos tenido algunas aproximaciones, y como ustedes sabrán, el registro único de proponentes es un instrumento en el cual se condensa la información de aquellas personas que quieren participar en procesos de contratación con el Estado. Digamos que este documento tiene como finalidad agrupar toda esa información en un único documento que le permita a las entidades estatales verificar el cumplimiento precisamente de esos requisitos habilitantes. Por regla general es indispensable para participar en los procesos de contratación, pero como nuestra compañera nos lo mencionó hace algunos minutos, hay procesos de contratación o digamos
bajo ciertas circunstancias que se exceptúa la presentación del RUP. Por ejemplo, en los procesos en las contrataciones directas no se exige RUP. Cuando son procesos adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía, tampoco se exige RUP, y como lo vamos a ver más adelante, en aquellos procesos de contratación o en aquellos procesos sí, cobijados por el decreto 092, que es el dirigido precisamente a ESALes como ustedes, no se exige este requisito del RUP. Es decir, que aquellos procesos o aquellos contratos que se adelanten bajo el decreto 092 no va a ser exigible que ustedes estén inscritos al RUP o ustedes acrediten su idoneidad a través del registro único de proponentes. Como vamos a ver más adelante, allá bajo el decreto 092 no vamos a hablar de requisitos habilitantes, sino de más bien una verificación de la idoneidad que tiene la SAL para desarrollar un objeto contractual. Pero les reitero, bajo esos procesos no es necesario y la entidad estatal no puede exigirles que ustedes tengan RUP o lo presenten para participar en ese tipo de procesos o para suscribir uno de las figuras, bien sea contrato de asociación o convenio de colaboración, no es exigible el registro único de proponentes. Por ejemplo, como les hablaba hace un momento Carlos Mario acerca del contrato de prestación de servicios artísticos. Ese, como se realiza a través de la modalidad de contratación directa, tampoco es necesario y la entidad no les puede exigir la presentación del RUP. ¿Qué pasa en esos casos en los cuales, y creo que a eso va dirigido los comentarios que nos hacían acerca de las certificaciones, qué pasa en esos casos donde el RUP no es exigible o digamos las entidades no lo pueden exigir en sus procesos de contratación? Que la forma de acreditar la información va a ser a través de lo que la norma ha denominado documentos idóneos que permitan pues verificar esta información. Entonces digamos que ahí las entidades tienen autonomía para fijar a través de qué medios de prueba verifican el cumplimiento de estos requisitos. Digamos que ahí un poco, no por defender a las entidades, digamos, nos ponemos en su papel y es, bueno, yo necesito verificar el cumplimiento de estos requisitos, no puedo exigir el RUP, entonces de pronto a veces un poco cautelosos o un poco, sí, las personas que realizan los procesos de contratación lo que hacen es de pronto exigir documentos demasiado rigurosos que cumplan con, digamos, las características de las fechas, las actividades, todo lo que sucedió en la ejecución de un determinado proyecto. Esto, digamos, un poco para también curarse en salud de que cualquier Contraloría, Procuraduría, al revisar cómo se hizo, o cualquier ente de control, al revisar cómo se hizo un proceso de contratación, digamos, ellos puedan justificar o tengan la certeza de que se evaluaron o que se verificaron todas las condiciones mínimas de una manera idónea. Entonces, digamos, por eso a veces también de pronto se sobrepasan en los requisitos que deben cumplir esas certificaciones. Diferente, o bueno, también con el RUP ya van a ser las cámaras de comercio las encargadas de verificar esa documentación que se entrega para incluirla en el registro único de proponentes. Finalmente pasamos a la etapa de oferta y evaluación. Como les decía anteriormente, y aquí voy a irme adelantando un poquito por el tiempo, tenemos unos requisitos habilitantes y unos requisitos de calificación. Esos requisitos de calificación lo que me van a permitir es la comparación de las ofertas y dependiendo la modalidad de contratación que se tenga o la modalidad de selección, pues vamos a encontrar que se le va a dar preponderancia a algún factor para determinar cuál es lo que se llama la oferta más favorable. ¿Qué pasa? Que como uno de los principios que rige la contratación pública es la selección objetiva, y ya Carlos Mario nos lo dijo anteriormente, aquí lo importante es que la selección del contratista esté fundada en criterios objetivos y no subjetivos. Entonces, digamos que la ley o todo el Estatuto General de Contratación Pública, que incluye la Ley 80, la 1150 y algunos decretos reglamentarios, va a diseñar digamos, fórmulas o criterios para
que le permite a la entidad escoger cuál es esa oferta más favorable. Por ejemplo, en modalidades como la licitación pública o la selección abreviada, los criterios que me van a permitir esa comparación de ofertas y la selección del contratista va a ser la calidad y el precio. Ya en procesos como los de mínima cuantía o en los que se escogen bienes y servicios de características uniformes, como es el tema de la selección abreviada de subasta inversa, que nos adentramos harto en ese tema, lo preponderante va a ser el precio. Entonces la entidad estatal va a escoger a su contratista de acuerdo a cuál es el proponente que ofrece el menor precio en el mercado o que le ofreció el menor precio. Mientras que en las modalidades de concurso de méritos, que ahí por ejemplo se escoge la interventoría o se escogen los estudios y diseños, como aquí no solo me importa cuál es el precio, sino me va a importar es la calidad. Entonces aquí en un concurso de méritos, donde me importa es la calidad de ese contratista, voy a mirar temas como la experiencia o como los estudios, la formación académica que ha tenido ese contratista. Entonces, dependiendo de estos criterios, la entidad estatal va a seleccionar a su futuro oferente. Cuente. Los de asociación me confunden también. Ya, si quieres, eso vamos a hablar, digamos que eso son un tema particular que está, o una forma de contratación que está desarrollada en el decreto 092. Entonces, después del break que vamos a hacer en unos minutos, vamos a ver específicamente y vamos a explicar porque allí vamos a tener casos donde se hace una contratación directa, en las que no hay un proceso abierto, un proceso competitivo, y habrán en ciertas circunstancias donde las entidades están obligadas, a pesar de que se contraten con entidades sin ánimo de lucro, a que la entidad sin ánimo de lucro que se escoja para desarrollar el proyecto se escoja a través de un proceso competitivo. Perdón, es que lo que está diciendo ella es muy importante, y es que nosotros queremos saber, o sea, es decir, no todo el mundo tiene la experiencia acá, y es ¿por qué se facilita la vía del camino de los convenios de asociación para poder competir en una contratación? Eso es bastante importante. Entonces sí agradezco que nos expliquen en lo básico, después investigamos más profundamente, porque existe esa posibilidad, es decir, existen las posibilidades en que dos cesales o dos entidades se asocian para competir en un proyecto de estos. Entonces, además sí les pido el favor que nos peguen una explicadita de eso, claro, que es bastante importante. Ay, es que no quería usar esto, pero bueno, él le decía a ella que, bueno, con el tema de que nos expliquen un poco mejor los convenios de asociación y los convenios de colaboración, porque pues nunca los he visto directamente en el SECO, por lo menos no los de colaboración, puede ser un error de mi parte, y que en los convenios de asociación sí he podido ver de hace rato, que la entidad que mencionaban anteriormente se lleva bastantes, porque generalmente oferta por unos valores pues gigantes, mucho más gigantes de los que estipula como la norma. Entonces eso yo no lo entendía al principio, porque siempre entendía que se ofertas y por un menor valor pues tienes más posibilidad que por un mayor valor, y ahí me llevé la sorpresa hace unos años, porque esta entidad hizo la propuesta por un valor mucho más grande y se lo llevó, y no había otros oferentes compitiendo. Entonces yo decía, bueno, ¿y dónde están los convenios de asociación dentro de estos criterios o dentro de los tipos de contratación pública? Recordemos que aquí esto que estamos viendo son aquellos procesos regidos por Ley 80, por el Estatuto General de Contratación, en los cuales ustedes pueden participar en igualdad de condiciones que los otros oferentes, que incluso no sean ESALES, sino que habrán, digamos, por ejemplo, en el caso, no sé si hay aquí, de las entidades de economía solidaria, que podrán acogerse a las ventajas que les mencionaba de MIPYMES.
Pero digamos, este es un abrebocas para que ustedes sepan cómo operan por regla general los procesos regidos bajo el Estatuto General de Contratación, en los cuales ustedes tienen la oportunidad de participar en igualdad de condiciones que el resto de los oferentes. Ya para el tema específico de sales, ya en el segundo bloque vamos a ver, digamos, todas esas particularidades. Que entonces, ya teniendo esto, hay algo muy importante, digamos, ¿qué pasa cuando nosotros no cumplimos con esos requisitos habilitantes mínimos o, digamos, no tenemos de pronto aquellos solitos, no somos tan competitivos para participar en este tipo de procesos de contratación? La ley nos trae la posibilidad de asociarnos a través de unas figuras que se llaman proponentes plurales. Entonces, ¿qué pasa? Que si el futuro proponente no cumple individualmente con los requisitos, puede conformar lo que se denomina una unión temporal o un consorcio con otras personas, tanto naturales o jurídicas. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de anudar esfuerzos para poder cumplir con los requisitos mínimos que se exigen y también para que, digamos que complementando todas esas condiciones de capacidad, experiencia, puedan desarrollar el objeto contractual. Entonces, pueda que yo no tenga la suficiente experiencia, pero si me asocio con Carlos Mario, voy a poder cumplir con esa experiencia mínima que me exigen en un proceso de contratación y podemos participar del proceso, pero también podemos desarrollar el objeto. O pueda que yo tenga la experiencia, pero no tenga digamos, la suficiente solidez o la liquidez financiera que me exigen. Pero Carlos Mario no tiene la experiencia, pero tiene la solidez financiera. Entonces, conformamos una unión temporal o un consorcio con el fin de que podamos participar en el proceso y lo más importante es que podamos desarrollar ese proyecto o ese objeto contractual que vamos a suscribir. Entonces, básicamente, digamos que esto es una alternativa muy interesante para que puedan cumplir con esos requisitos mínimos, anudar esfuerzos y asociarse para presentarse en un proceso de contratación. Ese consorcio o unión temporal puede estar, esa unión puede ser entre una MIPYME y una ESAL, o sea, no importa nada. Así es, sí, señor. O sea, digamos que ahí más no hablamos de un representante legal porque algo muy importante a mencionar aquí es que esto no crea una nueva persona, es lo más importante, esto no es una nueva persona, pero sí tiene digamos, un representante que es elegido, el representante de la unión temporal o del consorcio. Sí, pero no se crea una persona jurídica nueva, entonces digamos que no tiene un representante legal, sino tiene un representante de la unión temporal o consorcio. Y esa experiencia la pueden presentar los integrantes en futuros procesos de contratación cualquiera. ¿Qué va a ser importante ahí? Que digamos una misma experiencia, no sé, en otro proceso de contratación, los dos no lo pueden presentar por aparte. O sea, la misma experiencia. No podrían, digamos, por ejemplo, en un mismo proceso de contratación, Carlos Mario y yo presentar la misma experiencia en uno futuro. Incluso la experiencia es proporcional, qué pena corrijo, es proporcional a lo que cada uno aportó. Entonces, dependiendo de eso, también la podrá presentar a futuro. Y aquí hay otra cosa que también es importante tener en cuenta, y es la acreditación de la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes. ¿Qué pasa ahí? Que el decreto 1082 del 2015 me establece que si una persona jurídica desea inscribirse en el RUP y cuenta con una creación menor a 3 años, desde su constitución puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. Entonces, en caso de que uno haya creado una persona jurídica, la experiencia que traían los socios, sus constituyentes o accionistas que digamos que habían ejecutado anteriormente a la Constitución, puede
aportarla a la sociedad y la sociedad, o bueno, la persona jurídica podrá acreditarla en un proceso de contratación. Entonces, digamos, ya no hablemos de la creación de un proponente plural, sino de que Carlos Mario y yo nos asociamos y creamos una nueva persona jurídica. Carlos Mario tenía 5 años de experiencia desarrollando la logística necesaria para, digamos, montar obras de teatro callejero. Y yo traía la experiencia, no sé, digamos, de 2 años haciendo la misma actividad. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestra persona jurídica tiene menos de 3 años de constitución, él puede aportar sus 5 años de experiencia y yo mis 3 años de experiencia. Entonces, la persona jurídica nueva que tenemos tiene 8 años de experiencia en la ejecución de ese tipo de proyectos. ¿Qué es importante decir ahí? Que las sociedades deben tener menos de 3 años de constitución y que es súper importante que el registro único de proponentes se actualice cada año dentro de las fechas, o si no, se pierde esa prerrogativa. Listo. Y finalmente tenemos la etapa de contratación. Aquí ya vienen los requisitos del contrato. El contrato estatal debe constar por escrito, siempre debe constar por escrito. El contrato debe estar firmado por todas las partes. Y es importante que para iniciar la ejecución del contrato estén constituidas todas las garantías acordadas en el contrato y se esté la disponibilidad presupuestal. Esos son, digamos, los requisitos para que inicie la ejecución del contrato. Entonces, digamos que con esto terminamos nuestra primera parte. Como les veníamos diciendo y les hemos recordado a lo largo de toda esta presentación, este es a grandes rasgos las características, digamos, los temas más importantes a tener en cuenta en la contratación regida bajo Ley 80, que, digamos, en la que ustedes pueden encontrar una muy buena oportunidad para participar en los procesos, pero como les venía diciendo, en igualdad de condiciones que el resto de los oferentes, de empresas. No obstante, pues ya vamos a ver que hay una oportunidad específica para las entidades sin ánimo de lucro, que es el regido bajo el decreto 092 del 2017, pero lo vamos a tratar una vez volvamos de nuestro break. Volveríamos a las 11:10.